El popular ETF SMH lleva un brutal 51% de retorno este año, pero SOX, su competencia, lo está destruyendo en silencio con un 67%. Son 16 puntos de diferencia invirtiendo en la misma industria. ¿Cómo es posible que dos fondos dedicados exactamente a los mismos semiconductores tengan una diferencia de rendimiento tan drástica? La respuesta no es suerte ni casualidad, está oculta en una métrica que la mayoría de los inversores ignora hasta que es demasiado tarde. Para descubrir este misterio, hoy pasaremos estos dos ETF por la matriz cuantitativa de nuestro sistema de 5 fases y vamos a revelar el verdadero secreto detrás de esta brecha de rendimiento. Vamos a la pantalla. Para no enredarnos con cálculos en Excel, vamos a ir a la plataforma de finmotif.com, al analizador ETF. Vamos a seleccionar dentro de los ETF disponibles el ETF SMH y comenzaremos el análisis. Antes de continuar, quiero recordarles que la información presentada en este video no constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni oferta para comprar o vender valores. Empecemos con el riesgo de SMH. La volatilidad, es decir, la desviación estándar anualizada sobre 5 años, alcanza alrededor de un 37%. Para que tengan una idea, la volatilidad del S&P 500 es alrededor de 17%. Por lo tanto, SMH tiene el doble de volatilidad. El siguiente indicador, el máximo drawdown, en 5 años alcanza un 45,3%. Esta es la pérdida máxima desde el máximo histórico en 5 años. El Sharpe ratio a 5 años, es decir, el retorno ajustado por riesgo, alcanza un 0,89. El S&P 500 tiene un Sharpe ratio de 0,6. Por lo tanto, SMH tiene un mejor indicador. El óptimo para este indicador es de 1. Pasemos ahora al VAR 95% en 5 años, que es de un menos 3,72%. La pérdida potencial a un día con un 95% de confianza. Es decir, no será extraño ver variaciones de hasta este porcentaje en un día cualquiera, con un 95% de probabilidad. Por último, el beta versus el SPY de a 5 años es 1,65. Este indicador mide la sensibilidad al mercado del ETF SMH, que nos indica que el ETF SMH es un 65% más riesgoso que el S&P 500. Revisemos ahora el rendimiento de SMH. En lo que va corrido del mes lleva un rendimiento positivo de 3,15%. En lo que va corrido del año, prácticamente un 51%. En un año, un 95%. A 3 años, un 277% y a 5 años, un 340%. Sin duda son retornos espectaculares. Si miramos el gráfico de precio, podemos ver la tendencia del ETF SMH. Desde fines de 2022 está con una marcada tendencia alcista, principalmente por la revolución de la IA. ¿Qué es lo importante de mirar acá? La línea amarilla representa la media móvil de 50 días y la línea punteada azul representa la media de 200 días. Como podemos ver en el gráfico, la tendencia de corto plazo está en una fase de corrección. Sin embargo, como el precio está sobre la media de 200 días, la tendencia de largo plazo está intacta. Para invertir en un ETF, considera siempre al menos que el ETF esté con tendencia al alza, como es el caso de SMH. Revisemos ahora la estructura de SMH. Tiene un número total de 25 posiciones en el portfolio. Tiene una concentración altísima de un 72% y cubre un sector de la economía que, como pueden ver acá, es el sector de tecnología, con un 100%. Miremos ahora de dónde viene esta gran concentración. En primer lugar, Nvidia representa prácticamente un 21%, luego Taiwan Semiconductores representa un 10%, por lo que solamente en dos empresas ya tenemos más de un 30% del portfolio. Es una concentración realmente altísima y la clave para el peor desempeño de SMH versus SOX. ¿Cuál es la razón? Nvidia durante el 2026 ha rendido solo un 15%, tirando para abajo el rendimiento de SMH, que como vimos ha sido en torno a un 50%. Miremos ahora la diversificación de SOX con respecto a las 10 principales empresas de su portafolio. Nvidia representa un 8,7%, AMD un 8,4%, Broadcom un 8% y como podemos ver tiene un portfolio bastante más diversificado que SMH. Vamos a comparar estos dos ETF lado a lado seleccionando SMH
de esta lista de ETF. Empecemos revisando la estructura. SOX tiene 30 holdings comparado con SMH 25. La concentración de las 10 principales empresas es de 60 versus 72. Aquí está el fenómeno Nvidia y los dos cubren el mismo sector de la economía que es tecnología. Si revisamos el riesgo, SOX tiene peores indicadores en las 5 métricas que estamos revisando, con una volatilidad de 38,5 versus 36, un máximo drawdown de 45,75 versus 45,30, con un Sharpe ratio inferior al de Nvidia, con un VAR más negativo que el de SMH y con un beta marginalmente mayor. Si bien los indicadores son marginalmente peores para SOX, esto nos indica que Nvidia y TSMC o Taiwan Semiconductores funcionan como un amortiguador en momentos de mala racha. Si miramos el rendimiento, podemos ver algo sumamente interesante, que si bien SOX le gana a SMH en el corto plazo, SMH lo derrota en el largo plazo. Esto se debe principalmente a la sobreponderación de Nvidia, que ha tenido un peor desempeño en el corto plazo, pero un mejor desempeño en el largo plazo. ¿Qué podemos concluir de este análisis? Que el ETF SMH depende de lo que pase con Nvidia. Nvidia, por una parte, le provee un amortiguador en momentos de mala racha, pero por otra parte, si Nvidia se rezaga en su rendimiento, afectará al ETF completo. Como puedes ver, pasar los ETFs por el sistema de 5 fases es primordial para poder entender en lo que estás invirtiendo. Te invito desde ya a visitar finmotif.com, ir al analizador de ETF. Encontrarás más de 58 ETF de los más populares y podrás por ti mismo analizar las 5 fases del sistema Finmotif. Nos vemos en el próximo video.